dicho esto, ya podemos empezar con nuestra parte práctica, con nuestra parte de laboratorio. El laboratorio inicialmente no va a ir muy relacionado, digamos, a lo que es la teoría, ¿ya? No va a ir muy relacionado. Aquí en el contenido de nuestro curso, en la unidad 1, les he dicho, hay teorías. Si ustedes se desplazan hacia abajo, también está el contenido del laboratorio, ¿no? Del laboratorio, y tenemos ahí también el tema 1, que es introducción a las bases de datos, y también que tenemos los comandos de DL, que es hasta donde debemos de trabajar el día de hoy, ¿no? Un momentito, por favor. El software que vamos a utilizar, ¿no? Es el SQL. Ya, claro, mejor antes de empezar, William. A ver, sí, vamos pensando, vamos a ver quién va a ser el delegado de la sección, por favor. Y ese delegado de la sección es el que va a manejar el grupo de WhatsApp, ¿ya? Se maneja con el grupo de WhatsApp. Ojo, yo no entro a ese grupo de WhatsApp, nos han prohibido por norma de la institución que nosotros podamos formar parte de algún grupo de WhatsApp de los alumnos, pero yo me comunico con el delegado, ¿no? O el delegado directamente con el delegado, y el delegado lo hace extensivo a todos los alumnos, ¿no? Igual, si tuvieran alguna duda, se la hacen llegar al delegado por el WhatsApp, ¿no? Y el WhatsApp y el delegado también me lo hace llegar, ¿no? Perfecto. A ver. Ya, ver, Wilmer ya está creando el link para que se puedan unir. Sí, ahorita Wilmer va a crear el link del WhatsApp para poder... el correo para que no se olvide. Ya, Wilmer ya tiene dos nominaciones a ser el delegado. ¿Quién más? Hay otra propuesta. Como les digo, ustedes se deben conocer mejor. Wilmer, tercera nominación. Sí. Ya. Solo Wilmer nomás. Es el nominado a nuestro delegado. Lorenzo también dice Wilmer. Wilmer, creo que vas a ganar por unanimidad. Ya, ahí está. Ahí está el enlace, por favor, para que se unan al grupo de WhatsApp del curso. Vayan uniéndose.
¿Ya? A ver, chicos, nuestro nominado es Wilmer. A ver, levanten la mano los que están de acuerdo en que Wilmer sea nuestro delegado. Mantengan su manito levantada, por favor. Ya, sí. Entonces, contabilizando, sí, solo hay 18 personas que no han emitido un voto. Voto en blanco. Ya, Hilary. Ya. Por mayoría, Wilmer, vas a ser nuestro delegado. ¿Ya? Entonces ya podemos ir bajando la manito, chicos. Ya Patrick, no te preocupes, lo voy a tener presente. ¿Ya? Podemos ir bajando la manito. Entonces, Wilmer, eres el delegado de nuestro curso. ¿Me envías, por favor, tu número de celular para tenerlo registrado? ¿Ya? Para tenerlo a la mano, por favor. Y ya, perfecto, ahora mismo. Ya. Entonces, perfecto, Wilmer. Yo también te voy a estar escribiendo en el transcurso de hoy día o mañana, porque hoy día la verdad tengo, aunque no lo crean, clases hasta las 10 de la noche. Entonces, yo creo que mañana te voy a estar enviando un mensajito para que también tengas ahí mi celular registrado, ¿ya? Ya, entonces, ya saben, chicos, inscríbanse los que no han accesado el link del WhatsApp del curso, inscríbanse para que puedan estar pendientes a cualquier notificación o si tienen algo lo hacen llegar a Wilmer y Wilmer también me lo rebota, ¿ya? Entonces, ya, yo creo que ya podemos ir empezando. Los que están todavía con su manito levantada, vamos bajando, ¿ya? Vamos bajando la manito para poder empezar. Empezamos nuestra parte de laboratorio, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer en laboratorio? En laboratorio lo que vamos a hacer es trabajar con el SQL, ¿ya? Vamos a trabajar con nuestro SQL, va a ser nuestro programa. Van a digamos, las reglas con las que vamos a trabajar son las mismas que teníamos en teoría, ¿no? Es el mismo curso, entonces las consideraciones a tener en cuenta son las mismas, ¿no? Puntualidad, asistencia, es una sola fórmula que se utiliza para poder sacar el promedio del curso. En ella intervienen tanto las notas de teoría como las notas de laboratorio. Esa parte ya le explicamos a detenimiento en la introducción a la teoría. Ahora, ¿qué vamos a ver nosotros en laboratorio? Como les decía, vamos a crear las bases de datos utilizando el SQL Server, ¿ya? Pero, ¿y qué es el SQL Server? ¿No? El SQL Server es un gestor de base de datos, es un sistema gestor de base de datos, o sea, que me va a permitir crear la base de datos
darle mantenimiento a la estructura de la base de datos, o sea, crear tablas, modificar las tablas, eliminar las tablas, a la estructura en sí, como también ingresar datos, modificar datos, eliminar datos de la base de las diferentes tablas que forman mi base de datos, ¿no? El SQL Server es un programa de la Microsoft. Es un programa que fue creado por la Microsoft, pero que utiliza el SQL. Por eso de ahí viene su nombre, ¿no? SQL Server viene que utiliza el SQL. ¿Y qué es el SQL? Es un lenguaje estructurado de consultas. Es un lenguaje normalizado, ¿no? Es un lenguaje normalizado que nos sirve para que nosotros podamos manejar los datos dentro de un ambiente de base de datos. ¿Qué quiere decir? Que el SQL Server no es el único programa que tenemos para poder gestionar nuestros datos. Hay, por ejemplo, el MySQL, hay el Oracle, hay el DB2, hay el Progress, ¿no? SQL. Son varios programas que utilizan el mismo lenguaje. En otras palabras, hay varios programas que utilizan las mismas sentencias, las mismas instrucciones. Puede ser, por ejemplo, yo estoy trabajando en Oracle, pero van a utilizar instrucciones en SQL. ¿Por qué? Porque son universales, han sido normalizados, ¿no? O sea, se ha estandarizado de tal manera que cualquier programa que maneje base de datos tiene que incluir ahí adentro las instrucciones SQL, ¿ya? Eso se ha hecho a manera, digamos, de estandarizar su uso, porque antes, por ejemplo, a la IBM sacó su propio manejador de base de datos y el Oracle, ¿no? El Oracle en sus inicios. Y era muy difícil, era totalmente diferente. O sea, si uno estudiaba el SQL Server, no podía manejar Oracle, ¿no? ¿Por qué? Porque las instrucciones eran pues diferentes, ¿no? En cambio, ahora se ha estandarizado y todos los manejadores de base de datos tienen más o menos las mismas instrucciones, ¿no? El SQL es el lenguaje universal estructurado. Es un lenguaje normalizado, ¿no? Lo utilizan, como yo, diferentes motores de base de datos. En Oracle, en MySQL, Postgres, en todos van a encontrar sentencias del SQL. ¿Para qué utilizamos el SQL? Dirán, ¿por qué vemos el SQL? El SQL tiene las instrucciones, tiene los comandos para poder, por ejemplo, desde la creación de la base de datos. Voy a crear la base de datos, voy a establecer cuál va a ser la organización de esa base de datos, voy a ingresar los datos, voy a modificar los datos, voy a eliminar los datos, voy a consultar, que es una de las, digamos, mayores utilidades que se les da al SQL, voy a consultar los datos que he guardado, voy a programar tareas. Voy a programar tareas para que automáticamente se lleven a cabo. Voy a trabajar lo que es la seguridad, ¿no? Es decir, qué usuarios van a tener acceso a qué tablas y dentro de esa tabla, ¿qué pueden hacer? Pueden solo visualizar, pueden solo modificar, pueden ingresar, pueden eliminar, qué opciones tienen para poder trabajar. ¿Ya? Entonces me va a gestionar en realidad toda la base de datos. Me va a trabajar operaciones sobre los datos o sobre la estructura de los mismos. Básico para hacer consulta y por ende recuperación de datos, ¿no? Vamos a utilizar para crear, ¿no? Las tablas, las listas, los procedimientos almacenados, para insertar o realizar modificaciones, para borrar, para asignar permisos a los usuarios. El SQL es bien amplio,
¿ya? Y hay dentro del SQL hay un lenguaje que se llama Transact SQL, que es para programar. Así como ustedes programan en Java, igual se puede programar dentro del SQL. El SQL tiene sus instrucciones de programación. Hay if, hay case, hay while, igual que como hay en el Java, ¿ya? También se puede llegar a programar en el SQL. En cuanto a la historia, el SQL nace específicamente en el año, ya como SQL, ¿no? En el año 86, en 1986 sale la primera publicación como SQL en sí, porque antes tenía otro nombre, ¿no? Se llamaba SQL, ¿no? Y fue creado por la IBM, después por versiones que se van creando, ya va evolucionando y cambia de nombre al SQL, ¿no? La primera versión que digamos que tenemos del SQL es en el año 86, que sacan el SQL 87, y de ahí empieza a sufrir revisiones, ¿no? Actualizaciones. Va a haber años en que añaden más comandos, ¿no? Por ejemplo, en el SQL 2000, ¿no? Ya se agregaron más expresiones regulares, implementaron las consultas recursivas, había ya noción del manejo de triggers, ¿ya? Y se empezaba a ver algunas características de la programación orientada a objetos. Eso en el año 1999. En el SQL 2003, que es una de las versiones, digamos, que ya se empieza a popularizar su uso, ya extiende para poder manejar archivos XML, ¿ya? Y también trabaja lo que son columnas autonuméricas, o sea, que se generan automáticamente. La siguiente versión es la del SQL 2005, la revisión. Acá, aparte de implementar mucho mejor el manejo de los archivos de XML, ¿ya? Sobre todo en ese aspecto es donde más avanza mediante el uso del XQuery. Y la última revisión, que es en el año 2008, o sea, hace bastante tiempo, ha incluido instrucciones como, por ejemplo, el order by, el instead of, el truncate, algunas funciones que anteriormente no había, ¿no? Pero la primera versión oficial del SQL nace en el año de 1986. Acerca de la importancia de las bases de datos, y hemos visto que nos va a permitir almacenar grandes cantidades de información. Grandes cantidades de información, y ese almacenamiento va a ser de forma estructurada, ¿no? Consistente e íntegra, o sea que los datos van a estar correctos. Las bases de datos nos dan posibilidad a los desarrolladores de utilizarla mediante programas. Normalmente uno implementa una base de datos y también implementa un programa, también implementa una aplicación que le sirva de pantallazos, ¿no? Que le sirva de pantallazos al usuario. Yo nunca he visto un usuario que entre directamente a la base de datos, ¿no? Los que entran directamente a la base de datos son los encargados de la base de datos. Pero, por ejemplo, el contador de la empresa no va a entrar a la base de datos ni va a manejar el SQL, ¿no? Él maneja su programa, su aplicación. Y esa aplicación más bien se conecta a la base de datos. Proporciona una herramienta bajo la cual puedan reducir considerablemente el tiempo de proceso de búsqueda, ¿no? En profundidad de los datos almacenados. Y hemos visto el tiempo de respuesta es mucho más óptimo. Nosotros podemos buscar la información que queramos. Ahora, el SQL Server 2014, que ha sido una de las más, digamos, popularizadas,
En la actualidad ya hay hasta la 2022, si no me equivoco. Ahí ya está la versión 2020, listo, ¿no? Acá tenemos nosotros vamos a utilizar, ¿no? O digamos en laboratorios, si ustedes van a la sede, el SQL Server que van a encontrar es el 2014, que es el que más, digamos, se difundió su uso y que en realidad conserva casi las mismas características que hay actualmente en el 2020. ¿No? Tiene las mismas características de funcionamiento, no ha variado para nada. El 2014 tiene un conjunto de herramientas para implementar y administrar la base de datos. Puede ser para uso local, o puede ser como en la nube, o puede ser para una estructura de cliente-servidor. O sea, puedo tener en la misma computadora la base de datos y la aplicación que hace uso de la base de datos. O puede ser que la base de datos esté en otro equipo, en este caso en la nube. Igual me va a permitir accesar. En cuanto al SQL Server 2014 en adelante, trabaja con la estructura cliente-servidor, que es lo ideal. El cliente tiene su aplicación, ¿no? Como dije hace un instante, digamos, el contador tiene su aplicación. El contador en su aplicación dice, quiero un reporte de las ventas del julio de este año. Entonces, mande esa consulta a la base de datos. En la base de datos, analiza esa consulta que he enviado, ejecuta la instrucción SQL que sea necesaria y me devuelve el resultado al cliente. El cliente, mayormente, como les dije, no maneja la instrucción SQL. La instrucción SQL está acá, ¿no? En la base de datos. Esa es una estructura cliente-servidor. Y es con la arquitectura con la que trabaja el SQL Server del 2014 en adelante. El SQL Server viene con varias herramientas. ¿Ya? Viene con varias herramientas. La que nosotros vamos a manejar para poder crear la base de datos es el SQL Server Management Studio. ¿Ya? Esa es la que vamos a ejecutar. Dentro del SQL Server, porque cuando instalen van a ver que les instala varias herramientas. La que nosotros manejamos es el SQL Server Management Studio. Es la que me permite hacer todas las operaciones que hemos visto, desde la creación de la base de datos. ¿No? Ahora, yo por ejemplo tengo acá el 2019, el SQL Server del 2019. Cuando uno apenas ingresa al SQL Server, uno tiene que autenticarse. ¿Ya? Uno tiene que autenticarse, validar su ingreso, porque no cualquiera puede entrar a ver las bases de datos que haya, ¿no? Inicialmente, apenas uno ingresa, el SQL Server te da dos opciones de validación. Dice, puedes validarte por tu usuario de Windows, o sea, tu usuario y tu contraseña de Windows que tú tienes para entrar a Windows, o puedes validarte con tu usuario y contraseña de SQL Server. ¿Y cómo se obtiene el usuario y la contraseña del SQL Server? Eso se configura al momento de instalar. Al momento que uno instala el SQL Server, ahí le pregunta a uno cuál va a ser su usuario y cuál va a ser, bueno, el usuario es estándar, es el SA siempre, ¿ya? SA, pero te da la opción a cambiar el password. Entonces, cuando uno quiera conectarse al servidor, siempre va a preguntar, bueno, te muestra el tipo de servidor, el nombre de tu servidor y la autenticación. ¿Cómo te vas a validar? Te vas a validar con tu contraseña y usuario de Windows o puedes autenticarte con el SQL.
Si te pide el SQL, te va a pedir inicio de sesión tu usuario, que el universal es SA, y la contraseña que uno haya puesto al momento de instalar. Y esto nos lleva a ver la instalación. Si estuviéramos de modo presencial, no tendrían la necesidad, yo creo, de instalarlo, ¿no? A menos que quieran instalarlo en sus máquinas personales. Acá en nuestro contenido no tenemos nada referente a lo que es la instalación en sí de la base de datos. Pero yo he buscado un video, el más, digamos, más didáctico, para que ustedes puedan llegar a instalar el SQL en sus máquinas si es que no lo tuvieran, ¿no? Lo acabo de poner en el chat, por si acaso. Ese es el enlace a un video. Ese es un video en YouTube, ¿no?, donde les voy a explicar desde buscar los instaladores, desde cómo buscan, cómo descargan y cómo instalan. La versión que instala, no, ahorita no, Edwin. Es más, les va a tomar tiempo. No, eso lo tienen que hacer con tiempo. Ahorita no. Les va a tomar tiempo, ¿no? La versión que instala en el video es más que suficiente, ¿ya? Si no me equivoco, es la versión Express, porque en el SQL hay varias versiones. Hay versiones Developer, versiones Express, versiones Enterprise, ¿no? Hay diferentes versiones, dependiendo del uso que se le vaya a dar al SQL, ¿ya? No, William, es free mientras, nos dice, ¿se paga? No, es free mientras lo usemos de manera educativa. Pero si ustedes, por ejemplo, van a empezar a producir software, ¿no?, a programar software, a hacer sus aplicaciones con sus bases de datos y las van a vender a las compañías o a las empresas, ahí sí tienen que pagar. Además, las empresas tienen que pagar por el uso del SQL. Mientras sea educacional, no se paga, no es que sea pirata, para nada. Pero en cuanto uno empieza, por ejemplo, en mi empresa, digamos, tengo, no sé, digamos, tengo una ferretería. Y en la ferretería yo implemento mi sistema con mi base de datos en SQL. Como ese sistema de base de datos SQL ya está produciendo, ya está en sentido comercial, ya tengo que haber comprado, pagado la licencia respectiva, ¿ya? El SQL se paga por el número de clientes que vayas a tener. O sea, cuántos usuarios van a hacer uso de la base de datos. Esa es la diferencia con el MySQL, ¿no? El MySQL es free completamente, le des el uso que le des, ¿no? Se puede poner, puedo poner en mi negocio y puedo facturar con mi MySQL y no hay ningún problema. En cambio, el SQL solo es free mientras sea con fines educativos, como en este caso, ¿no? Nosotros podemos instalarlo, nosotros estamos aprendiendo, no estamos lucrando con el SQL, no hay problema. El MySQL lo utilizan para lenguaje de programación 1 o 2, creo, porque el MySQL es, digamos, es nativo del Java. Es nativo del Java, nativo del PHP. Tiene algunas formas de conexión, digamos, nativas con esos programas. El SQL Server es más universal, ¿ya? Es más común que ustedes en una empresa, cuando vayan a elaborar, les pidan el SQL Server a que les pidan el MySQL. El MySQL no es tan comercial, diciéndolo así, ¿ya? Más comercial es el SQL Server, ¿ya? Entonces, revisan por favor el video para que vean
y espero que para la próxima clase ya lo tengamos instalado. Eso sí, por favor. La clase de hoy yo les voy a explicar instrucciones. Yo entiendo que recién se les está diciendo y necesitan, pero tenemos que avanzar también. En tal caso, yo les voy a dar las instrucciones básicas porque ya deberíamos utilizar el SQL. Ya deberíamos estar ahora utilizando el SQL. ¿ya? Entonces, si pueden irlo haciendo quizás en paralelo, sería lo ideal, ¿no? Yo también comprendo que ahorita algunos no están trabajando en la máquina donde puedan instalar. Eso sí, también por si acaso, el SQL Server es un poquito pesado. No es ligero como el Java, no es ligero como el que acabamos de ver, el IED, no es ligero, es un poquito pesado. Han visto que mi máquina también se demora en cargar, eso es normal, ¿no? Requiere ¿ya? cierta máquina para que pueda trabajar correctamente. Si no, no es que no vaya a correr, sino que va a ser lentito, ¿ya? Lentito, las respuestas, todo va a ser más lento que de lo que debería, ¿ya? Ok, a ver. Como les decía, cuando ustedes ingresen al SQL, lo primero que hace es preguntarles autenticación. En el usuario siempre el universal, el que es por defecto del SQL, es el SA. Si en algún momento van a los laboratorios de Cibertech, el password también es SQL, ¿ya? También es SQL, al menos acá en Arequipa. Si es que en algún momento van a hacer uso de los laboratorios de Cibertech, ahí le preguntan al encargado de aulas y laboratorios cuál es el password, porque ellos tienen el listado de los passwords. En Arequipa, por ejemplo, es el SQL. ¿Cómo es que trabaja el SQL Server a partir del 2014? Hay dos tipos de bases de datos. Bases de datos del sistema y bases de datos del usuario. Las bases de datos del sistema son las bases de datos propias del SQL. Cuando uno instala el SQL, por defecto me va a instalar las bases de datos del sistema. Sí o sí las tengo, ¿ya? Y las bases de datos del usuario, pues son las que uno va creando, ¿no? Conforme uno va creando sus bases de datos. Dentro de las bases de datos del sistema tenemos 4. La master, la model, la TempDB y la MSDB. ¿ya? Son las 4 bases de datos del sistema. ¿Para qué me sirve cada una de ellas? Vamos a pasar a la siguiente. Ay, no, acá no está. ¿Y por qué me ha...? Bueno, no nos han puesto que en las diapositivas. Cada base de datos del sistema tiene su razón de ser. ¿ya? La master es la base de datos principal. Ven que acá incluso la representan más grande. Es la base de datos donde se me guarda toda la información, cómo está configurado mi SQL. ¿ya? Cómo va a estar configurado en sí mi SQL, cómo va a trabajar mi SQL. La master siempre va a estar presente y en realidad es dentro, digamos, de esta base de datos que se crean las bases de datos del usuario. O sea, toma en cuenta el enlace o se registra aquí en la master la base de datos. Ya me va a registrar toda la información del sistema. Toda la información de mis bases de datos está acá en la master. Si bien es cierto, estas bases de datos de usuario no se crean acá adentro, pero esta lleva un registro.
Adentro llevo un registro de cada una de las bases de datos que el usuario está creando. Entonces, esta tiene toda la información. La siguiente, la base de datos model. Como su nombre lo dice, es la base de datos modelo. Es la plantilla con la que se crean las demás bases de datos. Si yo creo mi base de datos por defecto, simplemente le doy crear la base de datos, digamos, campeonato. Esa base de datos, ¿qué características va a tener? Características como, por ejemplo, dónde va a guardar, dónde guarda en sí los datos, cuánto de capacidad de almacenamiento le doy. Esa información la saca de acá, de la model. Todo lo va a sacar de la... Si es que yo mando, vuelvo a repetir, a crear una base de datos por defecto, ¿no? Me toma las mismas características de la base de datos model. Y yo puedo crear una base de datos que no sea igual a la model, sí, especificando cada una de las características. Para eso está la base de datos model. Ahora, la TEMDB, como su nombre lo dice, ¿no? Me va a guardar objetos temporales, ¿no? Me va a guardar objetos temporales o el resultado de consultas temporales, ¿no? Yo hice una consulta, quiero ver todos mis clientes que me han comprado pan en los últimos 6 meses. El resultado de esa consulta que nosotros lo visualizamos temporalmente se va a guardar en ese registro. Después se elimina, sí, porque es temporal, ¿no? Es random, se borra automáticamente. Y la última, el MSDB, es la base para programar alertas y trabajos. Nosotros programamos, digamos, en la base de datos el tercer sábado de cada mes a las 2 de la mañana debe hacerse el backup, debe hacer la copia de seguridad. Eso es un trabajo, ¿no? Un trabajo que se ha programado. Entonces, eso se guarda ahí en el MSDB. Sabe que el tercer mes, o digamos los 20 de cada mes, ¿no? Es 20, 2 de la mañana, empieza a hacer la copia, empieza a ejecutar la copia de seguridad. Son todo lo que son trabajos o alertas programadas. Todo eso se guarda ahí. Por ejemplo, para que vean, acá yo tengo el SQL, no hay forma de agrandarlo. Acá está el nombre de mi servidor en el lado izquierdo y debajo dice base de datos, ¿no? Si yo abro base de datos, yo voy a ver, lo primero que me aparece es base de datos del sistema. Base de datos del sistema. Yo abro esa carpeta base de datos del sistema y están ahí las 4. La master, la model, la MSDB y la T. Como le digo, siempre van a tener esas 4 bases de datos del sistema. Adicionalmente, fuera, en base de datos, tienen las otras que puedan ir creando, ¿no? Las que son creadas por el usuario. ¿Ya? Bien, terminamos nuestro primer tema. En cuanto a los comandos DDL, cuando nosotros creamos una base de datos, chicos, o en este caso, perdón, el SQL Server, se puede manejar 2 cosas y eso hay que tenerlo bien en claro. Puedo manejar la estructura, ¿no?, de la base de datos, como también puedo manejar el contenido, ¿no? Es como, por ejemplo, digamos, ustedes diseñan una casa, ¿no? Ustedes pueden establecer cuál va a ser la sala, cuál va a ser el comedor, las paredes, ¿no? La estructura. Igual pasa en las bases de datos. Ustedes crean la estructura, crean la base de datos, dicen cuáles son las entidades que van a tener, qué atributos va a tener cada entidad, ¿no? Establecemos, ¿no?, esa información. Eso lo hacemos mediante los comandos DDL.
¿ya? Hay los comandos DDL, que son los comandos el lenguaje de definición de datos, que me va a permitir crear la estructura, ¿ya? Crear la estructura en sí. Ahora, una vez que ustedes ya tienen la casa hecha, ¿no? Pueden, digamos, introducir a las personas o pueden empezar a poner las camas, los cuadros, ¿no? Empiezan a llenar cada ambiente de la casa. Igual en base de datos, una vez que ustedes ya tienen la estructura hecha, creada las entidades, establecer cuáles van a ser los atributos de cada entidad, ¿no? Establecer cómo se relaciona una entidad con otra, empiezan a llenar los datos, ¿no? Si tenían la entidad alumno, empiezan a ingresar los datos del alumno, de acuerdo a los atributos, ¿no? Su código, su nombre, su DNI, empiezan a ingresar los datos. Eso se maneja en el SQL mediante otros comandos, que son los DML, lenguaje de manipulación de datos, ¿ya? Entonces, en lo que es SQL van a encontrar esos dos grupos de comandos, dos grupos de instrucciones, DDL y DML. Algunos confunden, ¿ya? Pero hay que tenerlo bien claro. DDL es para crear la estructura, y DML es para manipular los datos que ya están guardados allá adentro, ingresar nuevos datos, borrar datos, modificar datos, ¿no? Hacer las consultas de los datos, eso es DML. Nosotros tenemos que partir viendo los DDL, ¿no? Los lenguaje de definición de datos, porque lo primero que vamos a hacer es crear la base de datos, ¿no? Hay que crear la base de datos y hay que establecer cuáles son las entidades que va a tener esa mi base de datos y cada entidad cuáles son los atributos que va a tener, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a ver son los comandos DDL. En los comandos DDL, ¿no? Que es lenguaje de definición de datos, ¿no? Son los que se van a encargar de la modificación de la estructura de los objetos de la base de datos. O sea, se va a encargar de la creación, de la modificación, de la estructura de toda mi base de datos. Y en DDL solo hay 3 comandos, así de sencillo. Está el comando create, el comando alter y el comando drop, ¿no? Create, ¿para qué será? Para crear, ¿no? Create, si yo quiero crear algo que no existe, ¿no? Quiero crear. Alter, para modificar. Alter es para modificar. ¿Qué voy a modificar? Algo que ya existe, ¿no? Yo no puedo modificar algo que no existe, por si acaso. Entonces, create para crear. Alter para modificar. Y drop para eliminar. Drop es para eliminar. Entonces, tenemos esos 3 comandos. Create para crear, alter para modificar y drop para eliminar. Esos son los 3 comandos básicos para poder modificar la estructura de una base de datos. Adicionalmente a estos 3 comandos, pues se tiene que indicar, ¿no? ¿Qué quiero crear? Quiero crear una base de datos. Entonces tengo que poner create database, ¿no? Para indicarle que lo que voy a hacer es crear una base de datos y, bueno, el nombre de la base de datos. O quiero crear una entidad que en realidad es una tabla. Entonces pone create table. Voy a crear una tabla y el nombre de mi tabla. O quiero crear un procedimiento almacenado. Entonces pone create y el objeto que quiero crear, un procedimiento. Y el nombre del procedimiento. O un trigger o un índice. Pero todos utilizan el comando create, ¿no? Pongo create y el objeto que quiero crear. Quiero crear una base de datos, quiero crear una tabla, quiero crear un procedimiento almacenado, quiero crear una lista, quiero crear un trigger, ¿no? Lo que uno quiera crear. Alter, modificar. Igual, tengo que indicarle qué tipo de objeto quiero modificar. Alter database, ¿qué quiere decir? Que voy a modificar una base de datos, el nombre de la base de datos. O voy a alter table, ¿qué voy a modificar? Una tabla, una entidad, el nombre
de la entidad que voy a modificar. Drop, igual, hay que utilizar el drop y hay que indicarle cuál es el objeto que nosotros queremos borrar. Drop table, ¿qué quiere decir? Que voy a borrar la tabla de alumno. O drop database, ¿no? Voy a borrar la base de datos. O drop index, o drop procedure, ¿no? Voy a borrar un procedimiento almacenado. Pero básicamente son esos 3 comandos con los que vamos a trabajar y vamos a ir viendo, ¿no? Paso a paso, cómo crear la base de datos, cómo modificar la base de datos, cómo eliminar la base de datos, ¿ya? Y una vez que manejemos eso, empezaremos a trabajar con las tablas, cómo crear la tabla, cómo modificar la tabla, cómo eliminar la tabla, ¿no? Objeto por objeto, ¿ya? Para poder entenderlo. Cada vez que nosotros creamos una base de datos en el SQL, el usuario crea una base de datos en el SQL, esa base de datos tiene 2 tipos de archivos. Forzoso tiene 2 tipos de archivos. Los data file o archivos de datos y los log file o archivo de transacciones. ¿Ya? A ver, un momentito, por favor. Que están trabajando acá cerca y la bulla cada vez es más fuerte de ese lado. Bueno. A ver. Como les decía, cada vez que creamos una base de datos, esa base de datos tiene 2 tipos de archivos, siempre. Uno es el data file, que son los archivos de datos, y otro son los log file, que son los registros de los archivos de transacciones. ¿Ya? ¿Para qué utilizo los data file? ¿Qué son los data file? Archivo de datos. Son los archivos o es la ubicación del archivo donde en realidad se guardan los datos. ¿Dónde están guardados de manera física los datos? ¿No? En el disco duro de mi servidor, en el disco duro de mi máquina, pero ¿en qué parte? Bueno, en mi explorador, ¿en dónde? En el C, en el D, en el escritorio, ¿en dónde? ¿No? ¿Qué nombre tiene ese archivo? Esos son los archivos de datos. ¿No? Dentro de estos archivos de datos, que son los archivos físicos donde voy a guardar los datos, hay 2 tipos. El MDF, el que termina en punto MDF, y el que termina en punto NDF. ¿Ya? El que termina en MDF es el archivo principal. Viene M de main, principal. Es nuestro data file principal, es nuestro archivo de datos principal. Toda base de datos sí o sí tiene un archivo principal. Tiene un archivo principal donde guardo los datos, ¿no? Y los .ndf, son los archivos secundarios, los archivos de datos secundarios, los que terminan en .ndf. ¿Y mi base de datos siempre va a tener archivo secundario? No. Puede tener 0 o 1, 2, 3, 4, cuantos uno quiera. Pero no es que forzoso tiene que tener archivos secundarios. No. ¿Ya? Toda base de datos sí o sí tiene que tener el MDF, ¿no? El archivo principal. Y solo tiene uno y nada más que uno. No puede tener 2, 3, 4 archivos que terminen en MDF, que es el main, ¿no? El data file main. No. Solo hay uno y nada más que uno. En cambio, puede tener 0 o más archivos secundarios de datos. El .ndf puede tener 0 o más archivos .ndf. ¿Y para qué me sirven? Volvemos a repetir, es para establecer los archivos físicos donde yo voy a guardar los datos dentro de mi disco duro. ¿Ya?
Entonces, ¿y para qué tiene dos? ¿Y por qué puede, no? Si siempre va a tener un MDF, ¿para qué puede necesitar un secundario? ¿Para qué existe el secundario? Cuando nosotros creamos la base de datos, este MDF se le asigna una capacidad. Digamos, puede ser de 100 megas o va a ser de 1 giga. ¿No? Se le establece cuál va a ser su capacidad de almacenamiento del MDF. ¿Ya? O puede ser que alguien diga, no, es que yo no le quiero poner tope. ¿No? Le voy a decir que sea el tamaño máximo que tenga la computadora. Va a depender del disco duro de la computadora. ¿No? También puede darse el caso. ¿Qué pasa si yo le doy un tamaño fijo? Digamos, le digo, va a ser de 1 giga. El tamaño de este archivo va a poder guardar hasta 1 giga. Entonces, nosotros empezamos a ingresar los datos, ¿no? Empiezo a ingresar los datos de mis alumnos, empiezo a ingresar los datos de los cursos, y se va ingresando, se va ingresando, se va ingresando, se van guardando los datos, y va a llegar un momento en que se va a llegar a topar esa cantidad, ¿no? No, se llegó al giga, ya no se puede guardar más. Entonces, ¿qué me queda hacer? Para eso están los archivos secundarios. Ya se llegó al giga. No se puede, ya, le amplío, pues ya no que sea 1 giga, sino 2 gigas. Si yo amplío, pierdo toda la información anterior. Entonces, no es factible esa opción. ¿Ya? No es factible de que, ya era de 1 giga, ahora lo voy a modificar y le voy a hacer que sea 2 gigas. Si tú haces eso, lo anterior que tenías guardado, todo ese giga de información se pierde. No hay forma, ¿ya? A menos de que tú crees otra base de datos y ahí estés volcando toda la información, ¿no? Un trabajo extra que se puede evitar porque tenemos los archivos secundarios. Ahí entran a trabajar los archivos secundarios. Ya, los archivos secundarios. Se acabó la capacidad de mi archivo principal. Ya, le creo un archivo secundario y empieza a guardar ahí. Empieza a guardar el archivo secundario. Se llegó a topar el archivo secundario que creó otro secundario. Se llegó a topar, por eso le decía, secundarios pueden haber de 0 a más secundarios. No se puede copiar y pegar, no. Imagínense copiar y pegar, o sea, 1 giga estamos hablando de grandes volúmenes de información, ¿no? Mayormente para empresas, bueno, va a ser algo chiquitito. No se puede copiar y pegar, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero ahí nos da la opción el SQL, porque ese problema había anteriormente, que se puede crear archivos secundarios. No hay problema, se llenó mi archivo principal, perfecto, creo mi archivo secundario. Se llenó ese secundario, creo otro secundario, creo otro. Fíjense acá cuántos secundarios uno quiera. Eso también mucho depende, chicos, y vean la utilidad acá de que haya principal y que haya secundario, de que qué pasa si físicamente el disco se llena. ¿Qué pasa si físicamente yo tenía mi disco, no sé, digamos, de 1 peta, más que el tera, ¿no? Tenía de 1 petabyte, ¿no? Ya, y se llegó a llenar. Se llegó a llenar, llenó porque obviamente quizás no lo utilizo solo para la base de datos, se llenó el principal, le creé secundarios, se llenó secundarios, pero así yo creé más secundarios, mi disco duro físicamente ya no me da. Entonces pues me compro otro disco duro, que es lo más común que hay en un servidor, y le pongo a mi servidor. ¿No? En un servidor, dependiendo de las características del servidor, yo puedo tener hasta 10, 15, 20 discos duros. ¿No? Lo pongo a mi servidor. Y direcciono que mi archivo secundario esté en ese disco duro. O sea que encima puedo hacer, fíjense, que mi archivo principal esté en un disco duro y mis archivos secundarios estén en otro disco duro. Cada archivo secundario está en otro disco duro. Y es lo que mayormente pasa con las empresas antiguas. Ahora dirán, no, es que mejor mi disco duro, este que tenía, lo
lo clono, ¿no?, a otro disco duro más grande. ¿Para qué vas a hacer eso? ¿Para qué vas a hacer eso si tu servidor puede trabajar con un disco duro más y estás ahí perdiendo información, perdiendo espacio de almacenamiento, porque ese disco duro que te has comprado, que es más grande, pues te va a poder guardar mayor información? ¿Para qué le metes lo anterior que ya lo tienes guardado en otro disco duro? Es para poder hacer que mi base de datos crezca. Mi base de datos crezca y crezca sin límite alguno. No va a llegar a un momento que diga, no, tu base de datos ya no puedes guardar más. No, con esta opción podemos seguir grabando. ¿Ya? Entonces, los archivos secundarios contienen todos los datos que no caben ya en el archivo principal. Y el archivo secundario, como vuelvo a repetir, puede estar en otro equipo, físicamente hablando, puede estar en otro equipo, puede estar en otra unidad, siempre y cuando estén conectados en red. ¿Ya? A ver, ya me imagino cuántos discos duros tiene Google. Imagínate, si puedes usar el servicio de nube, porque el disco... Sí, a ver, ¿quién me hablaba? ¿Puede abrir su micro? A ver, empezando con Wilber. Sí, sí, o sea, Google, empezando, chicos, no es solo Google que tengo ahí y mis instalaciones y ahí está toda la información. Google tiene repartidos servidores a nivel mundial. No es solo en un país, en un estado donde están todos los servidores, están a nivel mundial. Es más, no sé si hace poco escucharon que en Puerto Rico, en Santo Domingo, se quemaron los servidores de Google. Hace exactamente una semana, el jueves pasado. Parece que hubo sobrecalentamiento, lo que les decía, ha habido un sobrecalentamiento y explotaron. O sea, ¿cuánta información de ahí de Google se habrá perdido? ¿No? Pero, o sea, la cantidad de logística física que utiliza no es, pues, que se limite a un edificio. No. Tiene servidores repartidos en todo el mundo y cada servidor, vete a saber cuántos discos tendrá, bueno, para poder guardar, imagínense, toda la información. Ya. Edwin nos dice, ¿se puede usar servicio en nube? Sí se puede guardar. Acá hay la opción para poder direccionar a la nube, pero el SQL todavía considera que eso es tener cierto riesgo de acceso a la información. ¿No? Tú sabes, Edwin, que si bien es cierto, el servicio se puede servir en la nube, pero la nube en realidad es un disco duro. No nos imaginemos la nube como algo etéreo, ¿no? O sea, al final la nube también es un disco duro. La nube también es, físicamente hablando, son discos duros, a los cuales podemos accesar de diferentes partes, sí, es la gran ventaja, ¿no? Pero también es un disco duro. Con mucha mejor tecnología, obviamente que sí, pero las grandes empresas invierten, ¿no? Invierten en logística y obviamente también los discos duros no son los que nosotros utilizamos, ¿no? Son mucho más resistentes. Pero, pero sí, o sea, sí, prácticamente también trabajan, digamos, con su nube particular. Los sombreros grises lo pueden acceder. Sí, o sea, las grandes empresas es muy difícil que ellos trabajan con sus propios servidores, bueno, o sea, no pueden arriesgar su información, ¿ya? Pero lo importante es eso, que entendamos que la base de datos tiene los archivos de datos. Dentro de los archivos de datos hay los principales, el principal, sí o sí, toda base de datos tiene un archivo principal y puede tener 0 o más secundarios. Se distingue por la extensión. ¿No? Adicionalmente a los data files están los log files o los archivos de transacciones. ¿No? Los archivos de transacciones o los que terminan en punto LDF, ¿ya? Terminan en punto o LDF. Los log files mínimo tiene 1. Puede tener 1, 2, 3, 4, pero nunca va a tener 0. ¿Ya?
siempre tiene un log file relacionado. Uno o más de uno. ¿Qué son los log files? Son donde se almacenan los datos temporalmente, ¿ya? Dependiendo del manejo de mi base de datos. Por ejemplo, puede haber, digamos que el área de contabilidad y el área de ventas, ambos necesitan trabajar con mi entidad de producto, ¿no? Entonces, que los dos accesen al mismo tiempo, si tengo hartos productos, pues puede hacer que mi sistema se vuelva un poco lento. Entonces, yo puedo crear como una tabla espejo de producto, un temporal para el área de contabilidad para que trabaje y otro para ventas, ¿no? Entonces, todos esos archivos temporales, que vamos a ver más adelante también, no, eso es en avanzados, se trabaja en este tipo de archivos, ¿ya? En los log files. Son datos temporales, porque he llegado a después, cuando cierran la sesión, en realidad eso se borra, ¿no? Se regresa a su origen, se actualiza el origen, se modifica el origen y esos temporales se borran. Entonces, toda base de datos siempre, cuando nosotros la creamos, crea a partir de un log file. Tiene un log file asociado. Hay veces, dependiendo, como les digo, del giro del negocio, puede que yo cree 2, 3, 4 log files según vea por conveniente, ¿no? Pero esa es la estructura de toda base de datos dentro del SQL Server. Tengo los data files y tengo los log files. Data file, sí o sí tengo uno y nada más que un MDF y 0 o más MDFs. Y log file puedo tener uno o más .ldf. ¿Ya? Puedo tener uno o más log files. Esa viene siendo la estructura de la base de datos. Entonces, yo tengo mi base de datos, tengo los archivos de datos y tengo los log files o los de transacciones. Dentro de los archivos de datos tengo los MDF, los NDF, que es donde se guarda físicamente toda la información. Y el .ldf es archivo temporal. Temporal. Cuando se cierra el acceso, automáticamente se elimina la información que hayamos podido registrar. Entonces, hemos visto el archivo principal, que tiene extensión MDF, me sirve para guardar la información, ¿no?, de los datos, para almacenar los datos en sí. El archivo secundario tiene extensión NDF, .ndf, y contiene todos los datos que no caben en el principal. Los archivos de transacciones, o los que son LDF, .ldf, contienen información de registro, que es para recuperar la base de datos, ¿no? Por lo menos un archivo. Puede haber uno o más archivos de transacción de base de datos. Y pasamos ya a la creación en sí de la base de datos. A ver, acá en el SQL, todo lo manejamos en base a scripts. ¿Qué es un script? Es el archivo donde se me guardan los comandos que uno haya utilizado. Así como en Java, el archivo donde ustedes escriben el código es .java, es un archivo .java. Igual acá en el SQL es un script, ¿no?, que va a terminar en .sql. Ahora, un script, la ventaja es que el script no necesariamente se puede abrir solo en el SQL y nada más. También lo puedo abrir en el blog de notas, por si acaso. Puedo trabajarlo en el blog de notas, puedo editarlo en el blog de notas. Claro que es a veces un poco complicado porque no tengo el corrector automático de la sintaxis, pero se puede trabajar también para abrir el SQL, un script de SQL con el blog de notas. Entonces, estoy acá. ¿Cómo voy a crear un nuevo script? Un nuevo script o nueva consulta. En el SQL tengo ahí el botón de nueva consulta, ¿no? Puedo ir a archivo, también hay nuevo, y ahí escojo nueva consulta con la conexión actual. Ya, nueva consulta. Y me va a abrir en el área más grande
como una hoja en blanco donde nosotros vamos a ingresar. Acá es donde se ingresa uno a uno todos los comandos que vayamos a utilizar. ¿Ya? Todo lo que nosotros vayamos a utilizar se escribe acá. Fíjense que en la parte superior, por defecto, el primer nombre que le va a dar, pues va a ser SQL Query 1.sql, ¿no? Nosotros lo podemos modificar, no hay ningún problema. Vamos a ampliarle el tamaño. Lo primero, todos los cambios, cuando nosotros vayamos a crear una base de datos, cuando nosotros vayamos a hacer alguna modificación, algo, se trabaja sobre la master, ¿no? Yo les he dicho, se trabaja sobre la master. La base de datos master es la base de datos principal del sistema, ¿no? Y todo lo trabajamos dentro de esa base de datos. ¿Cómo le indico al SQL que voy a trabajar, voy a utilizar la master? Le pongo use, ¿ya? Tengo el comando use, lo voy a utilizar en altas. Esto, ojo, es totalmente indistinto utilizar mayúsculas o minúsculas, ¿sí? Yo lo voy a poner en mayúsculas para que se vea más grande. Use, y le voy a poner el nombre de mi base de datos. Fíjense que cuando he digitado la M de master, me sale por defecto las bases de datos del sistema. La master, la model, la MSDB, la TEM, ¿no? Puedo terminar de digitar o autocompletar y le digo use master. Todo comando se cierra el bloque con un go, ¿no? Con un go. Es para cerrar el comando, ¿no? Para ejecutarlo, si yo quiero ejecutar estos dos, o sea, porque acá lo he escrito, ¿no? Simplemente es escrito. Lo quiero ejecutar. Selecciono las líneas que yo quiero ejecutar, en este caso desde el Use Master y el Go, y arriba, justo arriba en mi botonera, en mi cinta de opciones, está la opción ejecutar, ¿no? O también pueden presionar la tecla de función F5. Ejecutar, y acá abajo me muestra el mensaje y me dice, los comandos se han completado correctamente. La fecha y la hora de la ejecución. Todas las palabras reservadas, o sea, las palabras que son propias del SQL, las pone de color azul. Ven, use es un comando, lo pone de color azul. Go es un comando, lo pone de color azul. Master es un nombre, ¿no? Reservado por el SQL porque es el nombre de su base de datos. Entonces también le va a poner en color azul, ¿ya? Si digamos, quiero crear una base de datos de manera estándar. Hemos dicho, el comando que vamos a utilizar es el create. Pongo create. Y después el objeto que yo quiero crear, en este caso, database. Voy a crear una base de datos. Database es junto, por si acaso, sin espacios en blanco. Y después pongo el nombre de la base de datos que yo quiero. Digamos, vamos a crear comercio. Fíjense que comercio está en color negro, ¿no? Eso es porque no es una palabra reservada. Y debajo, go. Siempre hemos hecho el go para terminar, ¿no? Para terminar el bloque de las instrucciones. Quiero ejecutar. Selecciono esas dos instrucciones, el create database y el nombre de mi base de datos, y go. Ejecuto. Y me dice, los comandos se han completado satisfactoriamente la ejecución. Ya se ejecutó. He creado una base de datos. ¿Cómo he creado la base de datos comercio? Le he creado por defecto. O sea que todas las características me las debe haber cogido de la tabla de la base de datos model. ¿Qué características? Las que acabamos de ver. O sea, el nombre que le ha dado a su archivo principal, si tiene archivo secundario o no, si tiene archivo de transacciones, sus ubicaciones, todo lo ha jalado por defecto exactamente igual que la base de datos model. Para eso está ahí, para que en estos casos así, cuando yo cree la base de datos de frente, ¿no? Por defecto va a coger todos esos parámetros.
Y alguien dirá, ah, no, yo quiero ver, ¿no? Quiero ver, a ver qué es lo que ha creado, dónde la ha creado, dónde le ha puesto, cuál es ese archivo de datos, cuáles son los archivos de datos, archivos de transacciones. Para poder ver, ¿no?, los archivos que componen mi base de datos, tengo el comando sp-help, sp-help bd, base de datos, sp-help, base de datos, y pongo el nombre de la base de datos, en este caso comercio. Entonces, este comando me va a ayudar a ver, ¿no?, cuáles son los archivos y las características de esos archivos con los que se ha creado la base de datos. Lo ejecuto y en la parte inferior me sale un listado. Voy a subir. Primero, me dice, se ha creado, ¿no?, la base de datos comercio. La primera que me sale es la base de datos de comercio, ¿no? Ahí está su tamaño, 16 megas. ¿Quién es su usuario? El user, esa es la creación de la base de datos en sí. Y en la parte inferior tengo los archivos. Me dice, un nombre, comercio, que está ubicado, y fíjense en mi caso, me lo ha puesto dentro de mis archivos de programa, Microsoft SQL, la carpeta MSQL Server, otra carpeta MSQL, Data, Comercio, .mdf. Ese nombre le ha puesto a mi archivo de datos principal, comercio.mdf. Si yo voy al explorador, hoy va a estar un poco bravo, muy larga la ruta. Si yo voy a mi explorador y busco esa dirección, voy a ir, acá está la carpeta data que me dice, no me va a dejar por cuestiones de privacidad verlo, pero acá dentro de data está este archivo comercio.mdf. No, el data no me está dejando visualizarlo, pero allá adentro me ha creado ese archivo. ¿Qué tipo de archivo es? Un archivo de datos primario, el principal, el main. ¿Qué tamaño le ha asignado? Fíjense, por defecto le ha asignado un tamaño de 8192 KB. Es su tamaño inicial con el que están haciendo, ¿ya? Ese es su tamaño inicial. Este tamaño inicial size puede crecer, dice, hasta max size. Max size es el tamaño máximo que va a poder coger esa mi base. Ya. Ya. El max size es el tamaño máximo al que va a poder migrar, va a poder crecer este archivo. Si en max size dice unlimited, quiere decir que tamaño máximo no le ha asignado, o sea, hasta cuánto va a poder crecer este archivo. Está partiendo de 8192 KB y su tamaño máximo es unlimited. Este unlimited va a ir, digamos, regido por el tamaño del disco, ¿no? Va a ir creciendo, creciendo, creciendo mientras mi disco duro lo permita, ¿ya? Mientras el disco duro lo permita. ¿De cuánto en cuánto va a crecer ese growth? Es de cuánto en cuánto va a crecer. En este caso, 65.536 KB. ¿Qué quiere decir? Su tamaño inicial es 8.192 KB. Esta cantidad, estos KB, se llenan, entonces se le va a sumar 65.536 KB más. Esa nueva cantidad se llena y otra vez le va a dar 65.536 KB más, y así sucesivamente. Esto es como que, digamos, la progresión de cuánto en cuánto va a ir aumentando hasta llegar a su max size. Su uso es para solo los datos, ¿ya? Solo datos. Ese viene siendo mi data file principal, mi MDF. Debajo tengo el log file.
el log file. Comercio-log es el nombre que le ha dado. Su ubicación está en la misma carpeta que la anterior. Tipo de archivo no es primarios solo es el MDF, nada más. Entonces ahí en File Group, ese null quiere decir que está en blanco. Su tamaño inicial es 8192 KB. Acá sí le ha dado un max size, le ha dado ese tamaño máximo, puede crecer hasta ese tamaño máximo. Y el ground es de cuánto en cuánto va a ir subiendo. Esos 8192 va a aumentar 65,000 más, después se acaban 65,000 más, después se acaban 65,000 más, hasta llegar a este max size. Su uso es solo el registro de transacciones, ¿no? Solo el log file. Es solo temporal, ¿no? Entonces, ¿y de dónde ha jalado esta estructura? ¿Cómo ha sabido que tiene que guardarlo ahí en la carpeta data, que tiene que darle ese tamaño inicial, ese tamaño máximo, ese porcentaje de incremento o de cuánto en cuánto va incrementando? ¿De dónde ha jalado? De la tabla model, ¿ya? Porque nosotros la base de datos de comercio la hemos creado de manera estándar, ¿no? Sin personalizarla, de manera automática. Entonces, me coge, ¿no?, todas las características que tiene la base de datos model, ¿no? Ahora, yo quiero eliminar la base de datos, ¿no? Quiero eliminar la base de... una manera también lo puedo ver acá en el lado izquierdo. Este izquierdo es como mi explorador de Windows de las carpetas. Igual, pero acá tengo mi explorador del SQL, ¿no? Ya, ahí no aparece la base de datos comercio, no, porque me faltó actualizar. En la carpeta que dice base de datos, puedo hacer clic derecho, sale el menú contextual, actualizar. Y acá ya sale, ¿eh? Acá está, comercio. Ya sale como listado mi base de datos. ¿Está en blanco? Sí, hasta ahorita no tiene nada, no tiene ninguna tabla, no tiene... bueno, las tablas del sistema, ¿no? Pero particulares, ¿no? Igual las vistas, solo todo lo que es del sistema, ¿no? Pero nada creado en manera personalizada, particular. Quiero borrar la base de datos. Si nosotros, en principio, la borro así de frente, ¿con qué comando borramos? Con drop, ¿no? Drop es para borrar. Perfecto. Drop es para borrar. Perfecto, Anthony. Drop y le digo database, ¿no? Y el nombre de mi base de datos. Borra la base de datos y le doy el nombre de la base de datos. Go siempre para cerrar nuestro comando, ¿ya? Selecciono y ejecuto. Me va a dar, bueno, lo borró, ¿no? Lo borró, ¿por qué? Porque en ningún momento le hice usar la base de datos, ¿no? Le he creado, he mostrado su estructura y después la he borrado esa base de datos, ¿ya? Le he borrado de frente sin abrirla. No la llegué a abrir la base de datos. Voy a volver a crear. Acá no la he borrado. Vuelvo a actualizar. Clic derecho, actualizar. Y ahora ya no aparece en este listado. Voy a volver a crear la base de datos. Si yo tengo la instrucción arriba, no hay necesidad pues que voy a volver a escribir acá, ¿no? Simplemente me voy arriba. Ya tenía el comando Create Database Comercio. Selecciono y ejecuto. Es la ventaja, ¿no? Selecciono la instrucción y la vuelvo a ejecutar para volverla a crear. Siempre se debe seleccionar. ¿Qué pasa si yo no selecciono? Me va a ejecutar de donde esté mi cursor hacia abajo. Todo. De donde esté mi cursor hacia abajo. Por ejemplo, yo me pongo acá y le digo ejecutar. Bueno, me está ejecutando este SP. Me ha ejecutado todo, perdón. Me ejecuta desde la primera línea hasta el final, ¿ya? Me va a ejecutar todo. Si yo no selecciono, me ejecuta todo lo que hay en mi script. Ahora, si yo quiero ejecutar todo, pues no selecciono nada. Yo voy a borrar la base de datos, ¿eh?
y me dice, no se puede quitar, este es un error. No se puede quitar la base de datos porque no existe. Ya se ejecutó hasta el borrar. Me dice, ¿cómo vas a borrar algo que no existe? Por si acaso así salen los errores y sale el mensaje del error. Entonces, siempre, antes de borrar una base de datos, hay que verificar su existencia. Se recomienda siempre verificar. Si selecciono todo, por ejemplo, desde acá, desde el use, toditas las líneas hasta el final, se va a ejecutar todo. Me creó la base de datos, me mostró su información y me la borro. Si yo selecciono solo una parte, me ejecuta solo esa parte. Por ejemplo, acá como ya la borró, me está botando el error. Si no selecciono nada, me ponga donde me ponga, por ejemplo, acá me pongo, y le doy ejecutar, me ejecuta desde la primera hasta la última línea que contiene mi script. Si no selecciono nada, me ejecuta desde la primera hasta la última línea que tiene mi script. Y si ejecuto W se crea 2 veces, no te va a dar error. Pónganse acá. ¿Ya? Voy a ejecutar estas 4. Le dije usar master y crear la base de datos. Actualizar. Está ahí la base de datos. Otra vez le voy a decir, otra vez créame otra base de datos. Me va a dar un error. Me dice, la base de datos ya existe. Me da error. No puede haber 2 bases de datos con el mismo nombre. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? La voy a tener que borrar. ¿No? Drop, y ya la borra, y ya la puedo volver a crear. No puedo borrar algo que no existe, no puedo crear algo que ya existe. ¿Qué más? Ya. A ver. Les he dicho, para poder eliminar, se recomienda, para que no pase así, yo selecciono ejecuto y me sale error, ¿no? Es validar si existe la base de datos, ¿no? Si existe la base de datos, entonces que la borre, ¿no? Y si no existe, pues que no haga nada, ¿no? Solo borre en caso que exista. ¿Cómo yo valido que exista mi base de datos? Voy a preguntar si, if, por eso les decía, existe el if, si la base de datos ID, o sea, el identificador, el nombre de mi base de datos, y en medio de paréntesis pongo el nombre de mi base de datos, que en este caso es comercio, is not null. Acá estoy preguntando si el identificador de esta base de datos no es nulo, o sea, quiere decir que existe, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Que me lo borre. Drop database comercio. ¿Ven? Que este drop lo he encerrado dentro de un if, ¿no? Le estoy poniendo, si existe, en otras palabras, ¿no? Si este identificador de la base de datos, este nombre de base de datos comercio, is not null, o sea, no es nulo, entonces si eso se cumple, que lo borre la base de datos. Entonces, si yo ejecuto, fíjense que ya no me da error, ¿no? Simplemente dice los comandos se han ejecutado correctamente. Pero ¿cómo? No existe una base de datos, ¿no? Simplemente no ejecutó el drop, ¿no? Puedo volverlo a ejecutar. Y otra vez, nunca me va a botar error. ¿Por qué? Porque no existe esta base de datos, entonces no lo borro. Y si existe la base de datos, igual voy a crear la base de datos. Ya he creado la base de datos y le voy a mandar a borrar con el if. Y me va a decir los comandos correctamente. ¿Si ha llegado a eliminar? Sí, se ha llegado a eliminar porque sí existía. Si yo le hago el help acá, me va a decir error, no existe, ¿no? Ahorita comercio no existe.
Si yo le mando a borrar otra vez, no me bota error. Ya me está validando. Solo en caso que exista la base de datos, la va a borrar. Entonces, es una manera también de poder trabajar, ¿ya? De poder trabajar y poder ver, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo puedo crear la base de datos, cómo puedo listar los archivos de la base de datos, cómo puedo eliminar la base de datos, verificando la existencia, ¿no? Si existe la base de datos, recién la voy a eliminar, ¿no? A ver, yo les había preparado un archivo. Para que podamos trabajar el día de hoy. Acá en este chat no podemos compartir archivos, ¿no? ¿Cómo les voy a hacer llegar el archivo? Una de las desventajas del Blackboard. Ah, claro. Se lo voy a pasar, pero más tardecito, ¿ya? Se los pasaré o al correo. Sí, al correo institucional. Ya. Se lo voy a pasar más tardecito a su delegado. ¿Ya? Más tardecito se lo paso al delegado y creo que así voy a hacer. Siempre yo, chicos, trato de prepararles un archivo, por ejemplo, vamos a abrirlo, es ¿cómo abro un script? Por ejemplo, ya tengo ese script creado y lo quiero abrir desde el SQL. En el SQL hay el abrir, la carpetita de abrir, o puedo ir a abrir, ¿no? Un proyecto o solución, ¿no? O si no, directamente acá desde abrir archivo, direcciono dónde está mi archivo, en este caso el que les voy a mandar es sesión 01 alumno, abrir y lo abre, ¿no? Yo les mando así con todo lo que se va a trabajar en la práctica. Les mando solo las instrucciones y en la práctica nosotros lo vamos llenando. Por ejemplo, crear la base de datos, abriendo, y vamos viendo cada uno de los comandos. Al final, ustedes van a tener lo que se ha trabajado, ¿no? En la clase, todo lo que se ha trabajado, ya ustedes lo graban y ya lo tienen en su archivo, ¿no? Pero es la manera como a mí al menos me ha resultado más práctico poder llevar esta parte de laboratorio. Yo les mando así, entonces los archivos que yo prepare se lo envío a su delegado y él los comparte para que al día cuando nos toque ya ustedes lo tienen. O no lo tengo subido ahí, Edwin. ¿Ya? Entonces, eso ya se los mando. O también lo que sé es enviar a los correos. Sí, ya me acordé. Envío a sus correos y les digo, no, sesión 2, laboratorio. Entonces, ustedes ya saben, entran a su correo, lo descargan y lo trabajamos en clases. Por el momento todavía no tengo sus correos, los voy a tener que jalar de acá del aula. Pero, ojo, los correos con los que trabajamos son los correos institucionales. ¿Ya? A ver, entonces, si yo quiero crear, vamos a seguir entonces, si no, yo quiero crear, digamos, otra vez la base de datos comercio, pero la quiero crear con ciertas características. O sea, ya no quiero que me cree ahí en la carpeta data y tampoco que le ponga ese tamaño original ni ese tamaño máximo. O sea, no quiero, digamos, alguna de esas características. Quiero modificar alguna o quiero modificar todas las características que me estaba poniendo la tabla Moodle. ¿Se puede? Sí. ¿Ya? Sí podemos hacerlo si nosotros creamos la
la base de datos de una manera personalizada. Podemos crear la base de datos de una manera personalizada. Ahora, siempre se recomienda incluir al momento de crear la base de datos, incluir la validación, ¿no? A ver, acá vamos a crear otra vez nuestra base de datos. ¿Cómo creamos? Create database, el nombre de mi base de datos, ¿no? Después, para poder personalizar mi archivo de datos, utilizo on. El comando on hace referencia al archivo de datos, al principal y a los secundarios. Entonces le pongo on y entre paréntesis pongo las características que yo le quiera dar, en este caso a mi archivo principal, a mi MDF. Entre paréntesis. Lo voy a hacer así en diferentes líneas para que sea lo más didáctico posible. Puedo cambiar el nombre del archivo. Esa es la propiedad name. Name igual y le pongo un nombre. ¿Qué más? Puedo cambiarle el file name. File name, ¿qué será? La ubicación, ¿no? En qué parte de mi disco duro yo quiero guardar, quiero crear mi archivo. Puedo modificar el size, ¿no? El size, que es el tamaño original, ¿no? ¿Cuál va a ser ese tamaño original de mi archivo? Puedo modificar el max size. El max size es el tamaño máximo, ¿no? ¿A qué tamaño máximo va a llegar este archivo? Y también puedo modificar el file ground. El file ground es de cuánto en cuánto va a ir subiendo mi archivo. De cuánto en cuánto avanzando, ¿no? De este tamaño inicial hasta llegar al tamaño final. Ese es el file ground, ¿no? Y cierro paréntesis y termina mi instrucción con un go. Entonces, llenamos cada uno de esos, son los 5 datos que nosotros podemos cambiar a nuestro archivo de datos principal. Le voy a dar un nombre, digamos, se va a llamar comercio-pri de principal, ¿no? Coma. El file name es la ubicación, ¿dónde va a ir? Digamos, va a ir en la unidad C. En la unidad C. Para el momento de crear ya tiene que estar creada la carpeta. Digamos, acá en el C, yo voy a crear una carpeta, fíjense, no tengo, voy a crear una que se va a llamar comercio. Y dentro de esta carpeta es que yo quiero crear el archivo. Entonces, la unidad C en la carpeta comercio. Y dentro de la carpeta comercio, el archivo se va a llamar este mismo nombre, ¿no? Comercio-pri. Y le tengo que poner la extensión .mdf para que sepa que se trata de mi archivo principal. Todo esto va entre comillas simple. La ruta completa de mi file name va entre comillas simple. Al final, coma para pasar al siguiente parámetro. El size, digamos, inicial, que es el size inicial que sea de 20 megas. Mi tamaño inicial va a ser de 20 megas. Ese va a ser mi tamaño inicial. ¿Cómo? Mi tamaño máximo, digamos, va a ser de 100 megas. ¿Cómo? Y de cuánto en cuánto va a ir subiendo. Acá el file ground puedo ponerle en porcentaje
Por ejemplo, que vaya subiendo de 10% en 10%, ¿no? O puedo ponerle en una medida fija, así como megas, ¿no? KBs, gigas, dependiendo de mi disco duro. Por ejemplo, le vamos a decir que vaya subiendo de 15%. Entonces, estoy volviendo a crear mi base de datos comercio, pero estoy personalizando mi archivo de datos, el principal. Le estoy poniendo otro nombre, le estoy indicando su ubicación, su tamaño inicial, cuál va a ser su tamaño máximo y de cuánto en cuánto va a ir creciendo. Selecciono para ejecutar. Dice, los comandos se han completado correctamente. O sea, que me creo mi base de datos de comercio. Yo quiero ver, a ver si en realidad le ha puesto ese nombre, esa ubicación. Muestro los archivos. ¿Se acuerdan? Con el SP-Help. ¿No? Con el SP-Help y el nombre de la base de datos, ejecuto y me va a mostrar las características. Veamos el segundo grupo. Ahí está. Fíjense la primera fila. Comercio-PRI es el nombre que le di. El nombre que le di a mi data file, ¿no? Su ubicación. Fíjense, ahora dice C, comercio, y ahí se llama comercio-pri.mdf. Tipo de archivo primario. Tamaño inicial, los 20 megas los convirtió a KB. Son 20.480. Su tamaño máximo, los 100.000 megas, lo cambiaste a KB. Son 102.400 KB. ¿De cuánto en cuánto sube? De 15%. Datos, solo para datos. Y la segunda, la log, si no hemos creado log. Como no creé log, acá no personalicé mi log, por defecto le asigné el que tiene el módulo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que toda base de datos tiene que tener mínimo un log. Entonces le pone acá el log por defecto, que son las mismas características que vimos cuando apenas hemos creado, la primera vez que creamos la base de datos comercio, ¿no? Va a ubicarlo siempre en la misma dirección que el primario, pero fíjense el tamaño inicial, el máximo y de cuánto en cuánto crece, es lo mismo que tenía la Moodle. Entonces, de esa manera es una manera en la cual nosotros personalizamos nuestra base de datos. Hemos personalizado al momento de crear, ¿no?, el archivo de datos principal. Y si ahora dice, no, es que yo quiero crear la base de datos, pero también quiero personalizar el log file. También quiero personalizar el log file. Vamos a crearla. Quiero crearla otra vez. Entonces vamos a borrarla primero, ¿no? Porque ya está creada. Antes de borrar, hemos dicho que tenemos que verificar su existencia. Y FDB y B, otra vez lo estoy volviendo a digitar, ID, y entre comillas, y entre paréntesis pongo el nombre de mi base de datos. Pregunto, si ese nombre de base de datos is not null, o sea, no está nulo, entonces que me borre. Que me borre mi base de datos. Y termina. Y después, una vez que lo ha borrado, creamos nuestra base de datos. Otra vez. Pero la creación de esta base de datos, vamos a decirle, no, es que quiero crear personalizando tanto el archivo primario, el data file, ¿no?, el main data file, como el log file, ¿no? Quiero personalizar ambos. Entonces acá le vamos a decir on. ¿On para qué? Para personalizar los data file. Yo personalizo los data file.
acá le voy a decir dónde y otra vez puedo cambiarle el nombre. Digamos, otra vez va a ser comercio-pri. El file name, entre comillas simples, va a ser, digamos, ahora le voy a decir, en la unidad C, ¿no? He creado mi carpeta comercio, y dentro de comercio, en la unidad C tengo mi carpeta de comercio, y fíjense que dentro de comercio tenía el log y el PRI que había creado anteriormente, el log con su tamaño de 8000 y el PRI con el valor de 20000, ¿no? Acá adentro voy a crear otra carpeta que, digamos, se va a llamar datos, para los datos, y otra carpeta más, trans, para las transacciones. Entonces, en datos va a estar mis archivos de datos y en trans va a estar los log files. Entonces, mi carpeta comercio, en la carpeta que se llama datos. El nombre del archivo va a ser igual, comercio-pri, .mdf, ¿no? Para indicar que es el principal. Coma, le voy a poner el size, damos su tamaño inicial, cambiémosle un poco, 30. El max size, digamos que no le quiero poner max size, sino quiero que sea unlimited, para que tome el tamaño máximo del disco duro que me permita. El file ground, digamos, ya no le voy a dar porcentaje, sino que vaya de 5 megas en 5 megas. Y hasta aquí terminé, como hace un instante, mi data file, ¿no? El principal. También quiero personalizar el log file. Entonces, fuera de los paréntesis, pongo log on, para indicarle que se trata del archivo de transacciones. Log on, y entre paréntesis voy a volver a poner las mismas características. Tengo que ponerle name igual, y cuál va a ser el nombre de mi log. Digamos, se va a llamar comercio-LG, le vamos a poner, coma, el file name. El file name, la ruta va a ser igual en el C, en mi carpeta comercio, pero dentro de comercio creé una carpeta que era trans, va a ser en la carpeta trans. El nombre de mi archivo, digamos, acá comercio eligiendo, comercio tra, de transacciones. Y el nombre de mi archivo en sí va a ser comercio-tra.ldf. Como pueden ver, cuando nosotros personalizamos al momento de la creación, o cuando modifiquemos, van a ver los archivos de datos o los log files, hay que indicar, ¿no? Hay que poner siempre la extensión. La única manera que el SQL puede identificar de qué tipo de archivo estamos trabajando. Size va a ser 10. También puedo asignarle un max size. Digamos, va a 100. Y un filegram. El filegram, digamos, va a ser de 10% para mezclar ambos. Y ya está. A ver, dice, lo recomendable es que cada base de datos tenga su propia carpeta. Sí,
Sí, Wilmer, lo recomendable es eso, por eso se les enseña a hacer esto, ¿no? Que cada base de datos que nosotros creamos tenga una sola carpeta, tenga su propia carpeta, ¿no? Para que al rato que por A o B tengan que migrar, tengan que hacer algún cambio, sea más fácil ubicarlo. Si no va a ser que tengan que entrar al por defecto, que han visto que es donde instala el SQL Server, ¿no? Y estar seleccionando ahí cuáles serán los archivos, ¿no? Que ha generado determinada base de datos. Y si no defino file name, o lo crea o manda error. No, si yo no defino cualquiera de las características, ¿ya? Digamos acá no sé, no le doy estas características, ni name, ni file name, o solo name, o solo file name, va a coger las que tiene model. O sea, las que tiene el model por defecto las reemplaza. O sea, en este caso nosotros acá estamos modificando todas las características, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo no le doy size? ¿Qué size le va a dar? El que tiene model. O sea, el valor, la propiedad que yo no le asigne, la coge de model. Todo lo que tenga de model. Por defecto coge lo de model. ¿Ya? Entonces voy a ejecutar. Fíjense que ejecuto desde la eliminación, ¿no? Y la eliminación va desde el if, desde verificar, ¿no? Si existe la base de datos, la va a borrar y una vez que la borra, me la va a crear, ¿no? Y me dice se ha completado correctamente. Vuelvo a repetir también, otro error muy común es de que empezamos a asignarle, ¿no? El file name. Estas carpetas ya tienen que estar creadas. No las va a crear de manera automática, ¿ya? Tiene que ya estar esas carpetas creadas. Voy a verificar su estructura de esta mi base de datos de comercio con el SP help comercio. Voy a ejecutar para ver la estructura que me ha creado. Fíjense, primer archivo comercio-pri. Está en comercio, dentro de comercio datos, y ahí se llama comercio-pri. Su tamaño 30. Eso también vieron que no le di MB, no le indiqué medida, ¿no? Simplemente puse 30. No le puse así MB. Entonces, por defecto, asume MB. ¿Ya? Por si acaso, la unidad por defecto es megabytes. Y lo convierte, ¿no? Siempre acabe. El max size está no determinado. Nuestro medida de crecimiento, el ground, 5 megabytes, que son 5120 kb, y es solo para datos. Eso es en cuanto a mi archivo de datos principal. Ahora, en cuanto al log file, el archivo se llama comercio-tra. Está ubicado en comercio-trans de transacciones y está el nombre del archivo. Su tamaño inicial 10 megas, que lo ha convertido a KB. Su máximo tamaño es 100, ¿no? Que lo ha convertido a KB. Su incremento es de 10% y es solo datos. Para que vean que también podemos personalizar el log file o también por separado. No puede ser que alguien, no, yo quiero que el data file sea por defecto el que tiene la base de datos model y más bien el log file lo quiero personalizar. También se puede personalizar solo el data file, solo el log file o los dos, como en este caso lo hemos hecho. En la ubicación que le hemos dado, por ejemplo, en la unidad C en comercio, fíjense, tengo la carpeta datos y la carpeta trans. Si yo entro a datos, ahí está el archivo comercio-pri y en trans tengo comercio-tra, ¿no? El tamaño que se le ha dado. Van a aparecer mientras mi base de datos no esté eliminada. Si yo le elimino, voy a ejecutar solo la parte de la eliminación, o sea, estoy verificando la existencia de la base de datos y le estoy diciendo si existe que le elimine, voy a poner ejecutar, ¿no? Se ejecutó correctamente y yo voy acá, ¿no? A mi base de datos en la unidad C, comercio, datos,
fíjense que ya está en blanco. Ya no hay el comercio punto guión bajo PRI, ni en trans hay comercio guión bajo tra. ¿Por qué? Porque le eliminé la base de datos. Me elimina los archivos más. En FileGround, porque ya es el último comando. FileGround es el último, entonces ya no va la coma. La coma es para separar una característica de otra. En este caso, FileGround es la última, ya no, porque inmediatamente después viene el paréntesis, ¿no? Yo lo pongo así porque me parece más fácil de poder entender, pero en realidad el SQL lo toma todo como una sola línea, como si estuviera todito en una sola línea, chicos. Create database on, abre paréntesis, name, coma, file name, coma, size, no, todo está seguido, es una sola fila, es igual que en programación, ¿no? Sino que ahora acá, para que se entienda mejor, yo utilizo las líneas, utilizo la indentación, porque tampoco es necesario indentar, ¿no? No es necesario dejar esos espacios en blanco. Yo se los dejo porque me parece que así se entiende mejor, ¿no? Se ve que pertenece al on, acá estoy abriendo y acá abajo estoy cerrando, ¿no? El on, si yo lo pongo todo seguido, pegado en el margen izquierdo, hay veces se pierden pequeños detalles, ¿no? O no se ve con claridad qué pertenece a qué. Pero ojo, no es necesario. Igual que acá dentro del if, yo le echo la indentación del drop, ¿no? Sería igual ahí, sería igual, ¿no? Pero yo le pongo para que se vea, ¿no? Que ese drop está dentro del if, pertenece al if. Eso se maneja igual que en programación, ¿no? Igual que los criterios de programación. Ya, perfecto. Ya, y hasta acá vamos a avanzar el día de hoy, no sin antes llamar la asistencia. Chicos, otra vez. Asumo que nos estamos demorando un poquito más porque es la primera clase. En la próxima clase trabajaremos un poquito más fluido, ¿no? Sí, gracias, Wilmer, por hacerme acordar la lista. Ya, rapidito, igual que hace un instante, por favor. Luis Fernando tenía problemas, ¿no? O ya está con nosotros Luis Fernando Achuya. No. Manuel Aguilar. Perfecto. Jesús Fernando Arambulo. John Arenas. Sebastián Ávila. Alexander Ayamamani. John Breña. Breñas y Fuentes. Ok, John. Luis Enrique Briceño. Briceño Morales. Fabio Chuquipoma. Ok, Fabio. Paul Cueva. Diego Dávila. Alison Valeria. Perfecto, Alison. Patrick Durán. Durán Alejos. Ok, Patrick. Fabricio Espinosa. Raúl Flores. Irving García. García Vega. Perfecto, Irving. Luciano Herrera. Edwin Guamán. Antonio Justo Borja. Nelson Laura. Mariluz Loaiza. Moisés Machaca. Bruno Mazzotti. Emilio Medrano.
Gonzalo Molina, Carlos Moreno, Johan Ñuñonca, Wilmer Ocampo, Dave Ochoa, Freddy, Robert Olazábal, José Elmer Paco, Gary Padilla, Maciel Pisfield, Gonzalo Portilla, Anthony Quiñones, Jorge Quispe, Yamile Ramírez, Melquiades Risco, Franco Salazar, Jan Solís, Renzo Vázquez, Vázquez Chávez, ok, Renzo, Hilary Vera, perdón, Edwin Iparraguirre, Gianmarco Zárate, Gianmarco, ok, Gianmarco, y Patrick Zúñiga. Perfecto, Patrick. Entonces solo faltaron Luis Enrique Briceño y Robert Olazábal. Ya, chicos, hasta aquí avanzamos el día de hoy. No hay todavía práctica, ejercicios en laboratorio, ¿ya? El próximo miércoles vamos a avanzar y espero que para el próximo miércoles ya todos tengan instalado el SQL, porque sí o sí tenemos que trabajar con el software, ¿ya? Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna consulta. Sí, Hilary, en este caso puede ser cualquier versión de SQL, no necesariamente la última. Cualquier versión, todas tienen las mismas opciones, ¿no? En base de datos 1 es estándar, no requiere mayor, digamos que tenga muchos comandos, no, lo básico, la edición estándar, ¿no? Ya, chicos. Perfecto. Entonces, eso sería todo por hoy. Podemos ir saliendo. Nos reencontramos el próximo